El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:35, buenos días al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, ahora mismo en el ojo de la tormenta. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Buenos días, sí. También disfrutando este café en esta mañana fría. Sí, bueno. Delicioso. A ver, lo que no está frío es la situación vinculada a las cifras a partir de una polémica generada el último fin de semana. Pregunta directa. ¿De dónde aparece esta persona que, según un portal de noticias el último fin de semana, no existe? El gobierno ha tomado nota de aquello y ha señalado, ahí está lo que siempre hemos pedido que se investigue. Y hay una polémica en el sentido de la transparencia y la veracidad de las cifras que ustedes como Defensoría presentaron luego de las protestas de octubre. ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, Fabricio, ahí tenemos que dar una explicación porque lo malo es cuando se tergiversa la información y lo más grave cuando se utilizan testigos falsos para sustentar un informe periodístico cuando no hay una verificación de la fuente. En este reportaje periodístico que se presentó, se aducía de que la Defensoría del Pueblo había mencionado que es un señor José Rodrigo Chalo Huiza, es decir, una persona que nunca la habíamos mencionado y que efectivamente no existe, pero que no ha sido mencionada por la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente se adujo en este informe que la Defensoría del Pueblo había establecido la causa de la muerte y que también era falso. Lamentablemente, y por eso tuvimos que hacer esta rueda de prensa para clarificar. Esta es una información muy seria, Fabricio, que debe ser manejada con la debida responsabilidad, porque estamos hablando de vidas, de personas, de seres humanos que fallecieron en el contexto de la protesta social y que en memoria a su dolor de las familiares, de las víctimas, debemos tener un poco de seriedad y de prudencia a la hora de informar. La Defensoría del Pueblo recogió los testimonios, recogió e realizó ciertas investigaciones sobre las denuncias que se presentaban de la dirigencia indígena, de familiares. Se ha recogido una serie de testimonios, audiencias. Hicimos un trabajo de monitoreo durante los 11 días. Tomemos en cuenta que este trabajo de la Defensoría del Pueblo fue durante los 11 días de convulsión social grave, en donde estábamos con toque de queda, había un estado de excepción, no había información disponible de las instituciones públicas, no entregaban información pública, y sobre la base de eso, a través de un trabajo esforzado, levantamos la información necesaria para decirle al país cómo se afectaba o cómo estaba afectándose los derechos humanos en el contexto de la protesta social. Sobre la base de eso registramos las personas que habían fallecido, las personas heridas y obviamente las aprehensiones que fueron en un 76% aproximadamente fueron detenciones o aprehensiones ilegales. Dentro de esto se presentaron el número de las personas fallecidas. Presentamos 11, que de hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incorporado 2 más. Es decir, ya no serían 11, sino serían 13 personas las que aparentemente fallecieron en el contexto de protesta social y que obviamente queda por determinar la causa de su fallecimiento, si obedeció a una causa violenta, fruto de la acción de la Policía Nacional o de las fuerzas de seguridad, obedeció a causas accidentales como se los están manifestando en los medios de comunicación. Eso no fue determinado en el informe de la Defensoría, o sea, ustedes al dar cuenta del número de fallecidos no dicen tal persona falleció por uso excesivo de la fuerza o tal persona falleció porque le atropelló un carro. No establecen eso. Es que era imposible determinarlo y además hubiera sido irresponsable porque hubiera sido un juicio ya precipitado. Esa no es una tarea de una institución de derechos humanos, sino inclusive ya de la propia Fiscalía. O sea, ustedes se limitaron al tema cuantitativo, no cualitativo. Al tema cuantitativo, diciendo, este es el reporte del monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo, este es el reporte de las personas que han fallecido, de las personas que han sido víctimas o heridas y de las personas que fueron aprehendidas en el contexto de la protesta social. Presentamos ese informe a Naciones Unidas, presentamos ese informe a la CIDH, hemos presentado a la Asamblea Nacional, al país en general, dando cuenta de este número de las personas que han sido o que fueron víctimas de las violaciones de derechos humanos. Pero ya es cuestión, Naciones Unidas ha informado, CIDH ha informado de la responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza y queda por determinar, porque esa ya es una tarea también de las instituciones públicas, Fabricio, a través de procesos de investigación, determinar causa de la muerte y la responsabilidad, porque hasta el momento no se ha llegado a determinar aquello. Hemos iniciado procesos judiciales contra las personas que cometieron actos violentos, actos delictivos, y que está bien.
aquel que atentó contra la Contraloría General del Estado, que hizo saqueos en empresas o a locales comerciales, privados, tienen que ser investigados y sancionados, porque el derecho a la protesta social es un derecho que se ejerce pacíficamente. Pero de la misma manera, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado sobre el uso excesivo de la fuerza, que ya no lo está diciendo la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo en el mes de octubre lo alertó. Hay un uso excesivo de la fuerza. Se está utilizando desmedidamente la fuerza de las fuerzas de la seguridad, perdón la redundancia, en contra de los ciudadanos. La CIDH, Naciones Unidas, dice hubo un uso excesivo de la fuerza. ¿Y dónde queda la responsabilidad del Estado al respecto? Ahora, también me pongo a reflexionar, con todo respeto, señor defensor del pueblo que nos visita esta mañana, el doctor Freddy Carrión. Cuando uno lee y dice 11 personas fallecieron durante las protestas de octubre, uno dice 11 muertos nos dejó la violencia de octubre. ¿No es un poco irresponsable lanzar esas cifras sin establecer las causas de las muertes? Usted nos dice, no podemos nosotros determinar las causas, ofrecemos la parte cuantitativa pero no cualitativa. ¿No es irresponsable dar un nombre o una cifra exacta, la de 11, cuando algunos de ellos pudieron no haber fallecido en el contexto de la protesta? Tomemos en cuenta dos cosas, siempre lo manifestamos en nuestros informes, se encuentran por escrito, tanto los informes desde el último informe del 13 de octubre como en los anteriores informes que presentó la Defensoría del Pueblo. Manifestamos, estas 11 personas que han fallecido, fallecieron en el marco de la protesta social, siempre lo manifestamos. Queda por determinar las causas, porque efectivamente llegar a aducir que todas fallecieron por causas accidentales creo que también era una exageración y una precipitación en la información. Pero es indudable que son las instituciones públicas las que deben determinar la causa. Porque ¿qué le hubiera parecido a usted, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo hubiera manifestado? Son 11 personas fallecidas y todos a consecuencia de la fuerza de la Policía Nacional. Primero, una irresponsabilidad. Segundo, una precipitación respecto de una responsabilidad que no podemos nosotros establecerla, que debe salir de una investigación objetiva, de una investigación de una institución pública del Estado, que llega a determinar efectivamente de estas 11 personas, estas fallecieron por causas violentas y estas por causas accidentales. Mire lo que dice la CIDH en su informe. De las 11 personas, 8 están confirmadas que murieron por causas violentas. Eso dice la CIDH. La CIDH lo manifiesta. 8 están confirmadas que murieron por causas violentas. Las 3 aparentemente por causas accidentales. ¿Cuál es la función tanto de los organismos nacionales de derechos humanos como de los organismos internacionales de derechos humanos? Establecer aquello, fruto de una investigación que parta de los testimonios de los familiares de las víctimas, de las propias víctimas en el caso de que lo puedan dar, si son heridos, de las denuncias de los organismos, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, de la propia información que le requirió al Estado. Y en esto quiero ser claro, Fabricio, la CIDH manifiesta en su informe que requirió la información al Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que no le presentaron ni le exhibieron esa información que certificaba o validaba respecto del fallecimiento de las personas. Es decir, o sea, a la CIDH le negaron información. No le presentaron, no le exhibieron la información que solicitó el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no le entregaron la información. Sí, hubieron mucha restricción de la información. Actualmente existe temor inclusive de muchos familiares o de las personas afectadas a presentar las denuncias respectivas. Es decir, vivimos en un contexto que en el mes de octubre fue evidente, un fuerte contexto de vulneraciones de derechos, un fuerte contexto de violencia social, y que sobre la base de eso levantamos una información de monitoreo para presentarla al país. Aquí el punto fundamental, Fabricio, es preguntar, no a la institución de derechos humanos, oiga, usted contrató, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cadáver? Porque hay muchas situaciones cuando se producen violaciones de derechos humanos en donde no hay partida de función, y se lo pongo como un ejemplo. La Comisión Anterior de la Verdad, que investigó las violaciones a los derechos humanos durante el año desde el 84 aproximadamente, hasta el 90 más o menos. Me parece que fue hasta el 96. O el 96, del 84, 88 hasta el 96. Esta Comisión de la Verdad llegó a determinar que más del 40% de los fallecidos no tenían la acta de defunción. A tal punto que, de acuerdo a la ley de víctimas, se le encargó a la Defensoría del Pueblo para que procese o realice el trámite necesario para levantar en el registro civil el acta de defunción. Porque eso sucede en contextos de protesta social o sobre todo en contextos de violaciones a los derechos humanos. No lo digo por el caso ecuatoriano, sino a nivel latinoamericano. La información oficial y restringida o no existe. A tal punto que un caso emblemático en el país, Consuelo Benavides, asesinada
nunca tuvo acta de defunción, recién se la levantó en el año 2017, luego de un proceso de investigación que llegó indudablemente a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De dónde aparece este señor Marco Vinicio Bolaños Matango, que es su testimonio el que sirve de referencia para establecer esta duda respecto de la inexistencia de uno de los fallecidos? Mire, y Fabricio, muchísimas gracias por esa pregunta porque es clave. Este señor Marco Vinicio Bolaños Matango acudió a la Defensoría del Pueblo, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a rendir su testimonio y en ellas expresamente mencionó: soy el hermano de Edwin Bolaños, mi hermano falleció en la protesta social cerca del Hospital Eugenio Espejo y fruto del impacto de la noticia de la muerte de mi hermano, mi madre también falleció. Tenemos recogido el informe en la CIDH, tenemos recogido el informe o el testimonio, perdón, en nuestros archivos. Esta persona fue descalificada como un testigo verídico, como un testigo veraz, justamente porque hicimos la averiguación respectiva y aparece en esta página de 1-800 delitos como un alerta estafador, así aparece expresamente, alerta estafador. Tiene una sentencia condenatoria por estafa, tiene varios procesos pendientes por estafa y esta persona se presenta ante los estudiantes de la UDLA a manifestar que él es pariente de José Rodrigo Chaluiza. Es decir, una persona que tiene como fin emitir varios testimonios para generar confusión, boicotear el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, generar inseguridad, pero sobre todo descalificar la información que como Institución de Derechos Humanos presentamos al país. Una fuente de información, o más bien un informe periodístico que parta de una información de este tipo, dígame usted si es una información que debe ser considerada mucho más, si debe ser valorada a efectos de cuestionar una información de la Defensoría del Pueblo que lo que ha presentado es un reporte de monitoreo de las personas fallecidas, de las personas heridas, de las que fueron aprehendidas y de ellas quienes fueron aprehensiones ilegales o arbitrarias y que eso lo hemos presentado al país. Por eso es que la fuente de este reportaje fue de un testigo falso que ya había sido descalificado o no tomado en cuenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Defensoría del Pueblo y que luego aparece como un testigo veraz o creíble para ciertas autoridades. Ahora, permítame dar lectura a unos pasajes de un artículo que publicó el periodista Martín Pallares hace 2 días en el portal 4 Pelagatos. La ligereza del defensor del pueblo es apabullante, dice Martín Pallares. El Ecuador tiene un defensor del pueblo que es incapaz de sostener aquello que dicen los informes que redacta, y lo más grave, ni siquiera es capaz de hacerlo cuando esos informes tienen que ver con un tema tan delicado como la certeza de la muerte de una persona en medio de una traumática situación de convulsión social. Durante la rueda de prensa del 27 de enero, el defensor del pueblo no pudo demostrar que la lista de muertos que la Defensoría redactó luego de las protestas de octubre se sustenta en información verificada y cierta. En un alarde del más refinado razonamiento cantinflesco, llegó a admitir que una de las personas que en su lista aparece como muerto consta en el registro civil como vivo, pero que eso no hay forma de probarlo, dice el periodista. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que hace el colega sobre su explicación del pasado lunes? Bueno, que obviamente eso no es una nota periodística, sino más bien eso es una opinión. Es un artículo de opinión. Eso es un artículo de opinión respetable por lo que pueda decir, pero completamente contradictorio inclusive a las circunstancias y a los hechos que pasaron el mes de octubre. O sea, lo que dicen es que usted no pudo sostener la información vinculada al informe que presentaron en octubre. Primero debemos diferenciar las competencias que tiene cada institución. La Defensoría del Pueblo es quien realiza monitoreos de la situación de violaciones de derechos humanos. Presentamos una violación de derechos humanos que se dio en el marco de las protestas del mes de octubre. Personas fallecidas, personas heridas y personas aprehendidas ilegalmente. Es entendible que Martín Pallares tiene una tendencia progubernamental a defender la actuación del gobierno y de la Policía Nacional, porque no se refiere inclusive a las personas fallecidas, sino se refiere a una que supuestamente como Defensoría del Pueblo no hemos confirmado. Nuevamente le refiero, la Defensoría del Pueblo presentó estos informes a efectos de que sean instituciones públicas, las que cumplan con su trabajo de investigación y llegar a determinar causa de la muerte y sobre todo, y uno de los aspectos fundamentales, quiénes son las personas o las víctimas que han sido violentadas en sus derechos por el uso excesivo de la fuerza. Yo le invito a Martín Pallares que reflexione y sobre todo hable del uso excesivo de la fuerza. Le invito a Martín Pallares que hable qué pasó con los informes de la CIDH, con los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. ¿Por qué el Estado manifiesta que la CIDH
tiene un informe sesgado. ¿Por qué manifiesta el gobierno que el alto comisionado de las Naciones Unidas es un informe parcializado? Es decir, aquellos informes que no compaginan con mi visión, entonces son sesgados, deben ser criticados, no deben ser acogidos. Y aquellas visiones que compaginan con lo que yo he hecho, entonces indudablemente son veraces y creíbles. El periodista está incurriendo en aquello, porque lo que hace la Defensoría del Pueblo es presentar sobre la base de testimonios, sobre la base incluso de una investigación, que con todas las limitaciones, tomemos en cuenta que estos informes se realizaron en el mes de octubre cuando instituciones públicas no trabajaban, cuando instituciones públicas no daban información, cuando había toque de queda, cuando había un estado de excepción, cuando habían heridos, cuando habían detenidos y cuando habían fallecidos. Y pese a eso presentamos un informe que ha servido de insumo, de elemento para que la CIDH se pronuncie. Sobre la base de eso, CIDH expresamente menciona 8 personas que fallecieron por causas violentas. Ciencias Forenses, el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal no entregó información para verificar, constatar del fallecimiento de estas personas. No se practicaron protocolos de autopsias cuando hay muertes violentas. No se entrega información, se intimida a testigos, se intimida a las víctimas. Sobre la base de eso se presentan los informes. Llegar a asumir de que no hemos cumplido, de que nos hemos escabullido, de que no hemos sostenido, es obviamente un sesgo informativo de Martín Pallares a favor de una teoría del gobierno de que en el Ecuador no pasó nada, de que las víctimas por último, de los manifestantes por último, se lo buscaron. ¿Usted cree y que eso hay una... es obviamente condenable? ¿Usted cree que hay una negación del gobierno sobre las consecuencias de los hechos de octubre, hablando de las víctimas fatales y de los heridos? ¿Hay una negación del gobierno? Completamente, desde un inicio. Recordará que la ministra de Estado manifestó que eran causas accidentales el fallecimiento de estas personas. Causas accidentales, cuando vemos que obviamente fueron producto algunas de ellas y que eso se deberá constatar de acciones violentas o de causas violentas, como lo manifiesta la CIDH. Es decir, y actualmente, frente a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además fue pedida por el propio gobierno, se la invitó a la Comisión Interamericana que realice una visita in situ para investigar. Lo hace, saca su informe y como ese informe no me es contrario a mis intereses, entonces tengo que negarlo. No, estamos hablando de un sistema interamericano de derechos humanos, que incluso, mire usted, ahora el Ecuador está siendo condenado por la Corte, no condenado, todavía no se emite la resolución, pero está siendo juzgado por una violación a un derecho fundamental, como es en el caso de Paola Guzmán. 17 años. Es decir, tenemos que ser conscientes y también tenemos que ser coherentes, Fabricio. Cuando nos conviene, acudimos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando no nos conviene, entonces decimos que es un informe sesgado. Yo creo que en esto tenemos que ser muy responsables como país. El país exige de esto la verdad, del país exige de esto la responsabilidad sobre el uso excesivo de la fuerza, que eso es lo importante que deberíamos estar debatiendo. Tengo un mensaje de un oyente, el doctor Santiago Vega, que me dice: la violación de derechos humanos fue de parte y parte, ya que no se toma en consideración lo que sucedió con la sociedad civil producto de las movilizaciones de dirigentes indígenas, y pregunta a nuestro oyente si se ha hecho sobre este tema algo al respecto. Por supuesto, Fabricio, hay que diferenciar dos cosas. Cuando un particular vulnera un derecho, sea el del policía, sea el del militar, sea incluso de la propia ciudadanía, cuando destruye propiedad pública o privada, cuando saquea, lo que está haciendo es cometiendo un delito. La Fiscalía General del Estado está haciendo su trabajo investigando y llegando a determinar responsabilidades de aquellas personas que actuaron de forma violenta, de forma delictiva y que obviamente todos somos responsables de lo que hacemos. Eso estamos hablando de un acto delictivo, pero en cambio cuando el Estado, que es el garante de los derechos humanos, vulnera los derechos de las personas, de sus habitantes, de sus ciudadanos, entonces estamos hablando de una violación a los derechos humanos que nace producto de su responsabilidad a nivel internacional de garantizar y proteger los derechos humanos. Entonces a veces ha habido esa confusión cuando se dice, no, entonces los policías, la fuerza de seguridad no tienen derechos humanos. Nadie lo ha negado, tienen derechos humanos. Pero cuando una persona particular atenta contra los derechos de un miembro de la fuerza pública, ha cometido un delito. En cambio, cuando el Estado atenta contra esos mismos derechos de la población, de los ciudadanos, estamos hablando de un contexto de violación de derechos humanos. Sobre eso, la Fiscalía ha iniciado los procesos de investigación, tendrá que llegar a determinar. Lo que pedimos también es que se llegue a determinar los procesos de investigación o iniciar procesos de investigación para determinar la causa de los fallecimientos, el tema de los heridos y la reparación, Fabricio. Hay 12 personas que perdieron un ojo, 12 personas que tienen una incapacidad permanente. Eso sí, totalmente confirmado. Completamente confirmado y no se dice absolutamente nada. No sé ni siquiera. Por eso yo le planteaba el tema de la negación.
Porque, por ejemplo, acá la tuvimos hace pocos días a una de las afectadas, Yajaira Urresta, que evidentemente perdió su ojo y tiene una prótesis. Usted da una cifra real, 12 personas perdieron su visión. Así es, 12 personas se encuentran registradas con lesiones y no se ha dado permanentes. ningún tipo de reparación ni nada por el estilo. Y no existe ningún tipo ni siquiera de asumir una responsabilidad que es evidente, que se encuentra justificada, que se encuentra comprobada, pero lamentablemente nos quedamos en este tipo de ataques, porque yo sí lo tengo que considerar como un ataque a una institución nacional de derechos humanos que cumplió con su trabajo, que presentó al país, que informó al país cuando no se lo hacía, cuando había un contexto tan difícil de violencia en el mes de octubre, y que ha sido recogido por varias instituciones que también han iniciado sus propios procesos investigativos y han determinado las conclusiones que ya todos conocemos. Correcto. Lo último, porque me alertan de que algunas cuentas de redes sociales han iniciado una suerte de campaña de desprestigio en su contra. ¿Usted está al tanto de esto? Sí, hemos sido testigos desde este fin de semana. Bienvenido con al el club. reportaje. Bienvenido al club, doctor. Pues ya vea, soy uno más de su club. Créanme que desde este fin de semana hemos tenido una serie de ataques en redes, en medios de comunicación sociales, en redes básicamente, atacando nuestra labor personalmente, yéndose en contra incluso de... Ya eso lo han tomado como un tema personal, no consideran que es un trabajo del defender a las personas contra el poder. El poder no necesita defenderse, Fabricio, el poder tiene la fuerza y no necesita defensa. El que necesita defensa son los ciudadanos, son las personas que no tienen esa fuerza y que obviamente se enfrentan al poder. Pero lamentablemente siempre habrán personas que no compartan eso, que yo puedo aceptarlo y podemos discutirlo y debatirlo. Lo que es inadmisible es que ataquen de esta forma miserable, porque no hay otra, generando videos falsos, provocativos, con el fin de desprestigiar, no a Freddy Carrión, sino a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que creo que ha cumplido con un papel que no es solamente que lo digan a nivel nacional, sino que ha sido reconocido a nivel internacional, el papel destacado que tuvimos como institución de derechos humanos. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Usted, Fabricio, muy amable. Doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, aquí en A Primera Hora con su visión sobre esta polémica que se ha generado en torno al número de víctimas vinculadas a los hechos de violencia de octubre. 7:58.